La Universidad de AFIT y Azoto Technology Group les dan la bienvenida a la conferencia ¿Está en peligro su empresa? Nuevos riesgos digitales y ataques informáticos, aspectos forenses y de protección de datos, perspectivas internacionales y la nueva legislación colombiana. Saludamos a los directivos, docentes, estudiantes, así como a los representantes de las entidades externas que hoy nos acompañan. Saludo que hacemos extensivo de manera especial a nuestros conferencistas invitados, a quienes agradecemos su deferencia por haber aceptado nuestra invitación y compartir sus conocimientos con nosotros. En virtud de los procesos de aprobación de la Ley de Protección de Datos, se propone realizar unos ciclos de conferencias académicas entre Azoto Technology Group SAS, Cedric Laurent Consulting y la Universidad de AFIT, dirigidos tanto para la comunidad estudiantil e informática como para el público en general, dentro del marco de las tertulias de seguridad informática. Estos ciclos de conferencias abarcan temas de cibercrímenes, informática forense y protección de datos en Colombia, con perspectivas globales y bajo los aspectos técnicos, jurídicos y de políticas públicas. Durante las primeras conferencias se hará énfasis en la posición de la nueva Ley Colombiana de Protección de Datos dentro del tablero global y latinoamericano de leyes similares. Además, compartiremos la experiencia de Azoto Technology Group con temas de ciberdefensa a nivel internacional, especialmente en Rusia, China, Brasil y Estados Unidos, y de Cedric Laurent Consulting con la protección de datos a nivel global. Las exposiciones que escucharemos a continuación serán de tipo magistral. Al finalizar la última intervención y con el propósito de atender las inquietudes del público, se dará paso a una sesión de preguntas. Es así como, antes de iniciar las exposiciones de nuestros conferencistas invitados, leeré una breve reseña de sus hojas de vida. Álvaro Alexander Soto es consultor e instructor en forense e inteligencia digital, así como conferencista internacional. Instructor para proyectos gubernamentales, agencias de ley e inteligencia, analista y consejero en investigaciones corporativas, consejero técnico para la construcción de laboratorios tipo forenses, inteligencia digital ofensivos, defensivos. Proveedor de entrenamiento para compañías internacionales como Paraben, SARC, SD, Mail2, entre otros. Auditor interno certificado de la Asociación Americana de Directorio de Laboratorios Criminales y SGS en gestión de procesos para laboratorios forenses y de inteligencia digital. Por su parte, Cedric Laurent es director de la empresa de consultoría Cedric Laurent Consulting. Trabaja desde hace 15 años en proyectos europeos e internacionales en las áreas de la protección de datos y el derecho de Internet a nivel global. Entre 2007 y 2008 fue profesor invitado de la Universidad de los Andes en Bogotá. Entre 2001 y 2006 fue director del Departamento de Privacidad Internacional en el Centro de Información sobre Privacidad Electrónica en Washington, D.C. Autor de varios libros, artículos e informes y además conferencista internacional. Es abogado, miembro de la Barra del Distrito de Columbia, egresado con maestría en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia y abogado de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. Finalmente escucharemos a Arian Hernando Velasco Melo, socio de Velasco y Calle de Alemán Abogados, abogado de la Universidad del Norte, magíster en Informática y Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con estudios de negociación avanzada de la Facultad de Derecho de Harvard, consultor en Derecho de Tecnologías de Información, gestión de la propiedad intelectual y cumplimiento de la seguridad de la información. Iniciaremos con la presentación a cargo de Álvaro Alexander Soto, cibercrimen y ciberguerra, sus riesgos para las empresas colombianas, informática forense, ciberdefensa y perspectivas globales, cómo los nuevos retos de las tecnologías digitales lo afectan a usted, a su empresa, sus finanzas y su capital de propiedad intelectual. Posteriormente escucharemos a Arian Hernando Velasco Melo con su exposición Las nuevas reglas a seguir en Colombia en temas de protección de datos, aspectos relevantes de la nueva Ley de Protección de Datos, alcance, marco jurídico, contexto normativo e impacto empresarial. Y finalizaremos con la intervención a cargo de Cedric Laurent,
posición de la nueva ley colombiana de protección de datos dentro del tablero latinoamericano y global de leyes similares, nuevos desarrollos y tendencias de políticas públicas en el mundo y consecuencias para el futuro marco regulatorio de protección de datos en Colombia. Damos la palabra entonces a Álvaro Alexander Soto. Muchas gracias a todos por venir. Hace como 10 años creo que fue la última conferencia que dicté aquí en EAFIT, entonces es bastante representativo para mí regresar otra vez aquí a Colombia a compartir un poquito del conocimiento que he recopilado alrededor del mundo desde que dejé Colombia hace ya bastante rato. Lamento un poquito el retraso en el inicio de la conferencia, unos problemas técnicos, leyes de Murphy que no faltan, pero bueno, vamos al inicio. Voy a ir un poco rápido en la conferencia, al final vamos a tener la sesión de preguntas y respuestas. Nuestro compañero Ariel Velasco está que llega, entonces lo disculparán también, problemas de tráfico en Medellín. Y empecemos. Bueno, esto básicamente es un abstract, es un resumen de una conferencia, un entrenamiento que es de dos semanas, que es para la comunidad de inteligencia, law enforcement e investigaciones corporativas o investigadores corporativos. Lo que hice fue hacer un pequeño resumen de lo que está pasando afuera, voy a hablar de un par de casos y un poquito de las herramientas y el tipo de situaciones que nos estamos encontrando en los casos que investigamos, principalmente en Europa del Este, que es donde más estamos trabajando ahora, lo que es Ucrania, Bulgaria, Serbia, la antigua Bosnia, y un poquito hacia el centro de Europa. Bueno, conocimiento y propiedad intelectual. Normalmente esta conferencia, como está mucho más orientada al tema de gobierno, sobre todo para los campos de inteligencia, hablamos de los datos que se pierden a nivel gubernamental, pero a nivel de empresa y de sector privado, me pareció significativo traer el crecimiento de las patentes en los últimos años. Esta es una estadística de crecimiento de patentes y de aplicaciones de patentes a nivel mundial para el tema de conocimiento. Una de las cosas significativas ha sido un incremento de casi el 200% durante los últimos 2 años en el tema de patentes a nivel internacional, lo que significa la cantidad de conocimiento que está creciendo y cómo las compañías cada vez más quieren proteger esto. Pero esto es básicamente desde el modelo jurídico. Vamos a mirar un poquito adelante lo que está pasando a nivel de tecnología. Esta es una estadística de la asociación que soy miembro a nivel internacional. Si aquí hay alguna persona que trabaja en investigación forense o algo, los invito a que se asocien. Ya hay un capítulo para Américas, que es la Asociación Internacional de High Technology Crime Investigation Association, que es la Asociación de Investigadores de Crímenes de Alta Tecnología. Los que trabajen aquí en auditoría o algo, los invito a que se agreguen, es la comunidad mundial. Ya se abrió al público, antes era solamente para law enforcement o para agencias de ley, donde se comparte mucha información sobre los últimos tipos de crímenes. Entonces les dejo la invitación abierta. Este básicamente es una estadística del crecimiento y el comportamiento de crímenes electrónicos durante los últimos 5 años y con sus respectivas categorías. Básicamente a cada una de las cosas que ha crecido ha sido el robo de propiedad intelectual, que es lo que más quiero focalizarme acá en el tema corporativo, correcto, y el tema de ataques y de robos de información a través de Internet. O sea, el crecimiento ha sido exponencial, esperamos que se vuelva peor para los próximos años, y en el último informe de GOXI y de del FBI, se habla de un crecimiento bastante grande en el tema de creación de malware. Malware como herramientas de ataque y malware como creación de herramientas y como herramientas para acceso remoto. La cuestión de fraudes, digamos, ha ido reduciéndose durante los últimos años. Bueno, ¿qué es cibercrimen? O crímenes de computadora. Una definición básica de cibercrimen se refiere a cualquier crimen, a cualquier tipo de actividad criminal que involucre computadoras o redes de datos, no tiene ninguna complicación, pero me interesa mucho que miren la definición de cibercrimen y lo que va a pasar con ciberguerra en unos minutos adelante. Este es uno de los casos que yo siempre expongo, es de los que más he trabajado cuando trabajo en Moscú, en San Petersburgo, que es la RBN o la Russian Business Network. La Russian Business Network es la red más grande a nivel mundial. Es un brazo oficial de la mafia rusa para el tema de cibercrimen. Parte de sus reconocidas incursiones a nivel internacional es venden los servidores, rentan los servidores para spam, rentan los servidores de almacenamiento para pedofilia, rentan sistemas de ataque. Una de las situaciones reconocidas por ellos hace varios años fue contra Charles Schwab, cuando
hubo un chantaje a Charles Schwab, que es una de las compañías más conocidas en Estados Unidos, era la más conocidas en Estados Unidos, para venta de acciones minoritarias en línea. Lo que hicieron básicamente fue chantajear diciendo o nos pagan una cantidad de dinero o hacemos un shutdown de su website, o hacemos tumbado su sitio. Estamos hablando cuando recién empezó todo el tema de ataques de negación de servicio. Lo interesante de la RBN es que la gente cree que solamente ataca Europa del Este. Lo que ha pasado con ellos, estas son algunas de las compañías fachada que han salido a nivel internacional, sin contar las sucursales que ya han montado en Latinoamérica. Los principales sucursales de esta agencia de crimen, por así decirla, Brasil, que ahorita es el centro número 1 de hacking aquí en Latinoamérica, y ya en Colombia se han encontrado varios conexiones en esto. Lo interesante de la mafia rusa y lo interesante de las organizaciones de cibercrimen, tanto de China como el este de Europa, ha sido que no solamente se limitan al tema de cibercrimen, sino que ahora están armando todas las redes de lavado de activos en el este de Europa. Entonces podemos ver casos como en Wachovia o casos como en Citibank, muchos de los dineros que se robaron en Estados Unidos, que eran movidos dentro de cuentas en banca norteamericana, por ejemplo, movían dinero del banco de Wachovia, de Citibank a Bank of America, y al final hacían una transferencia a Europa en pequeñas cantidades, usualmente menos de $100,000, que es lo que no rastrea la Fed, y lo lavaban en bancos de Moldova. Lo interesante de Moldova y de países como en Bulgaria era que cuando la Interpol llegaba al banco donde habían robado, pues donde fueron a retirar el dinero, se encontraban con que una persona iba a retirar $1 o $2 millones en efectivo, y justo ese día las cámaras del banco no funcionaban. Muchos de los países que están involucrados en eso son usualmente países pequeños que fueron ex cortina de hierro, incluyendo Moldova y Bielorrusia, y es interesante cómo muchos de los dineros que se están lavando en Latinoamérica o que se están robando en Latinoamérica los están mandando a bancos de Europa del Este después de moverlos o por Barbados o por Panamá, que sigue siendo todavía unos paraísos muy reconocidos, o por cuentas a través de Delaware, que es el principal paraíso fiscal en Estados Unidos. Para los que son investigadores o los que trabajan con la parte financiera, van a encontrarse una situación muy interesante, y es la creación de compañías en escalera a través de ¿cómo se llama? Sociedades de interés privado en Panamá, que crean escaleras de sociedades para poder hacer lavado de activos. O sea, creo una compañía en Panamá, la de Panamá me compra una compañía en Delaware en Estados Unidos, Delaware me compra una en Hong Kong, y al final termino sacando algo por una zona limpia como Marruecos, por ejemplo. Ese tipo de escaleras y ese tipo de lavado de activos lo están viendo tanto para el tema de lavado de activos de organizaciones criminales como para el tema de cibercrimen. O sea, exactamente la misma estructura que se ha utilizado para lavado de activos por organizaciones criminales y mafiosas se está usando ahora para sacar el dinero fruto de todo este tipo de robos. Bien, algunos de los casos que ya son muy reconocidos, empezando por la recomendación de este libro, Spies for Hire, es un libro que encuentran en Amazon. Es un libro que quiero que tengan muy en cuenta debido a una situación muy delicada que se ha incrementado en los últimos años. Uno de nuestros principales clientes es el sector de inteligencia. Nosotros entrenamos a varias compañías a varios gobiernos a nivel internacional, incluyendo desde Interpol, Europol y algunas otras compañías, algunas otras agencias en Europa, y ha sido una situación muy delicada. Muchos de los agentes de inteligencia, ex agentes de inteligencia, que están retirándose de muchos de los países que fueron ex cortina, ¿cierto? O que inclusive son todavía agentes oficiales, están vendiendo servicios de outsourcing de inteligencia para espionaje corporativo, usando exactamente la misma tecnología que se utiliza a nivel de gobierno. Asuntos tan delicados como muchas de las herramientas, especialmente de agentes de infección, conocidos en el mercado como troyanos, que son agentes que utiliza el gobierno para hacer interceptaciones de alto nivel, incluyendo interceptaciones de fibra óptica, ya se están consiguiendo en el mercado negro. Uno de los problemas de estos agentes es que no hay ninguna herramienta de tecnología en estos momentos, ningún antivirus. O sea, si ustedes cogen ese troyano y lo suben a virustotal.com, que es uno de los portales que revisa contra 50, 100 antivirus, algo así, ninguno es capaz de cogerlo. La mayoría de troyanos y agentes de infección para gobierno son de muy, muy alto nivel y están hechos precisamente para utilizar protocolos alternos de encriptación, protocolos alternos de ofuscación, incluyendo técnicas muy avanzadas de acceso a la máquina a través de la errata de procesadores y otros problemas que hay en las máquinas a nivel de hardware.
Cuando eso estaba en manos de gobiernos, entre comillas, no era malo. El problema es que ahora esas mismas herramientas están en manos de agentes o de personas inescrupulosas que están ofreciendo servicios de inteligencia o espionaje corporativo a nivel mundial. Ya en Colombia tenemos inclusive varios casos que hemos estado procesando. O sea, no es ajeno el mercado colombiano. Específicamente aquí en Medellín ya tenemos algunos casos con multinacionales donde se hemos denotado ese tipo de robo de información utilizando ese tipo de herramientas. Este libro ilustra básicamente cómo después del 9/11, cuando George Bush abrió el Acta Patriota, entre otras cosas, inteligencia se abrió un mercado de outsourcing. El problema es que cuando sucedió lo de Blackwater, si alguien recuerda el escándalo en el Congreso americano, cuando esta agencia de mercenarios mató un montón de iraquíes durante una incursión, una protección de diplomáticos, salió, digamos, a relucir al público lo que estaba pasando en el mercado de inteligencia, no solo a nivel americano, sino a nivel internacional, y es la tercerización de la inteligencia por parte de los gobiernos. El problema que eso representa es que al tercerizar la inteligencia, esto se vuelve una subasta y se vuelve una venta de servicios al mejor postor. Open Source Intelligence es una tendencia que está creciendo muchísimo. Voy a hablar un poquito más adelante, que es acceso a información de las personas a través de inteligencia de fuentes abiertas. Hablo de inteligencia de fuentes abiertas como Facebook, como LinkedIn, como MySpace, foros y cualquier otro tipo de comunicación pública que se lleve a cabo, incluyendo las últimas herramientas que hay de secuestro de sesión. Hay unas herramientas muy interesantes que ahorita salieron de secuestro de sesión para sesiones de Facebook sobre una red en tiempo real. Vamos a hablar un poquito más adelante ahorita de eso. Y herramientas que son capaces de extractar toda la información de los amigos o toda la red prácticamente en tiempo real sin que el usuario siquiera sepa que se le están conectando a su cuenta. El caso de Ford Motors fue un caso muy sonado, casi 6 meses, hablando ya del sector privado, 6 meses hackeados las oficinas de desarrollo ellos en Europa. A la fecha nunca se supo exactamente cuánta información se robaron de la red de desarrollo y diseño corporativo. Y hablo de planos de diseño de los vehículos que tenía Ford. El caso de interceptación de AT&T y la NSA en la costa este americana, una interceptación ilegal de todo el backbone de la costa este, que fue descubierto por uno de los empleados de AT&T. Otra situación interesante ha sido cómo la crisis económica mundial ha hecho que mucha de la gente que trabaja con capital intelectual se haya volcado a las calles a venderle a los competidores de las compañías donde trabajaban información. Uno de los casos muy sonados es el caso de DuPont, que siempre lo pongo de ejemplo, como uno de los científicos que trabaja en DuPont por más de 10 años antes de irse, se copió toda la intranet de investigación y desarrollo de DuPont. Las pérdidas de DuPont por intellectual property, por propiedad intelectual, fueron calculadas en más de $400 millones, sin saber a la fecha realmente cuánto puede ser la pérdida de todos esos documentos. La multa para el científico fue de menos de $100.000, o sea, eso no es ni siquiera una fracción de lo que la compañía perdió por robo de protección intelectual. Seguimos todavía con robos de información de formas muy simples, y lo hemos visto mucho aquí en Latinoamérica, y es el robo a través de la basura corporativa. Es muy interesante ver todavía cómo inclusive muchas multinacionales o muchas compañías que todavía manejan inclusive información en papel delicada, la botan a la basura, y sigue habiendo compañías especializadas únicamente en hacer lo que se llama dumpster diving, que es navegación en la nave, eso es como buceo en la basura, que es para el robo de información a través de la basura corporativa. Suena muy curioso porque sigue encontrándose muy buena información, planos, copias de licitaciones, planos de red, informaciones. Hemos encontrado, cuando hemos hecho auditorías para compañías, inclusive páginas enteras con usuarios y password de las redes, inclusive en un nivel alto, que no han sido destruidos cuando son enviados a la basura. Tenemos situaciones todavía en un crecimiento alarmante, el tema de hacking en el tema Wi-Fi y en el tema de 3.5G. Hablo de iPhones, hablo de Android, hablo de Blackberries, vamos a hablar un poquito más adelante. Wikileaks, creo que ya todo el mundo lo conoce. Un caso interesante fue el robo de 77 millones de registros de personas del caso de Sony para el tema de PlayStation unos meses atrás, que hasta ahora no se sabe dónde está esa información. Y el antepenúltimo, que fue el robo de Citigroup, 360.000 tarjetas aproximadamente o datos de clientes fueron robados o fueron perdidos durante ese incidente. Ahora, hablemos de ciberguerra. Ya dejando el contexto de cibercrimen y ciberguerra,
Mientras que el cibercrimen está supuestamente motivado por efectos económicos, ciberguerra está motivado sobre todo por efectos políticos. Pero acá es donde quiero hacer una aclaración. Lo interesante el giro interesante que ha tomado ciberguerra durante el último año ha sido volver a lo que fue la Guerra Fría en los 80s, antes de que terminara, y era el espionaje económico a compañías privadas y de infraestructura crítica no necesariamente relacionada con gobierno. Entonces, mientras ciberguerra y ciberespionaje, cuando hablo de ciberguerra o ciberespionaje, está mucho más relacionado supuestamente con atacar otro país, ahora nos vamos a encontrar unas situaciones muy interesantes, que ya voy a hablar de lo que pasó en Japón hace un par de meses atrás, que esta noticia es relativamente nueva, para que entiendan cómo ahora cibercrimen y ciberguerra prácticamente están cogidos de la mano. Oficialmente, por fin, el gobierno norteamericano no se había pronunciado oficialmente ni formalmente sobre el tema de ciberguerra, ni sobre los ataques que había recibido de Rusia y China con intentos de robo de información. Hace un par de meses atrás, fue muy interesante. Yo me encontraba en Florida en esos días, cuando el Pentágono le solicitó al Congreso declarar un acto de guerra, cualquier hackeo o ataque desde otro país a instituciones federales norteamericanas. Hasta ahora no se ha tomado, digamos, eso está en proceso, pero es muy interesante que unos meses después haya un reporte de unas compañías privadas que estuvieron trabajando, revisando la seguridad norteamericana de instituciones federales, donde más de 72 instituciones federales fueron encontradas hackeadas desde el exterior. Uno de los ex asesores presidenciales, cuando fue entrevistado, antes de que estuviera este reporte oficial del gobierno americano, lo que dijo el asesor cuando le consultaron cuál era el impacto del robo de esa información, y está en el Wall Street Journal para que lo lean, dice: es la quiebra total del gobierno americano por el robo de los secretos militares y gubernamentales que fueron extractados de esas compañías, de esas agencias federales. Es muy interesante porque eso justo llega ahora en una situación geopolítica mundial muy complicada, donde no sabemos ahora, después de que está en trámite una ley en el Congreso para declarar un acto de guerra, cualquier acto de espionaje o de ataque de un gobierno extranjero, encontrar que el reporte americano cita como ataques persistentes a los chinos y a rusos para ganar espionaje económico. En Estados Unidos, la mayoría de empresas, incluyendo agua, luz, electricidad y suministro crítico, la grilla eléctrica, son privadas, o sea, no son necesariamente de gobierno, como pasa en Latinoamérica, que la gran mayoría de compañías acá, de países en Latinoamérica, son compañías privadas. Entonces, encontrar que estos ataques a estas compañías extractaron información y, peor aún, se encontraron inclusive bombas lógicas dentro de algunas de estas instituciones de infraestructura crítica de gobierno, no sabemos exactamente cuál va a ser el resultado durante los próximos meses. Está en una tensión calma, pero realmente estén bien sintonizados con lo que va a pasar con este reporte durante los próximos años. Parte de la respuesta de la OTAN en Europa y parte de la respuesta de Asia fue movilizar todo el tema de ciberdefensa durante los últimos meses, porque se ha incrementado este tema de espionaje económico. Casos que tenemos de referencia, hace 2009, 2007, el caso de Rusia-Estonia, no sé si alguien lo recuerda acá, fue el caso de una estatua soviética que fue movida en Estonia, y a las semanas Estonia recibió un ataque de internet que prácticamente acabó con toda la comunicación, tumbó bancos, sistemas de gobierno, etcétera, etcétera. Lo interesante de Estonia es que es uno de los países pequeños más informatizados del mundo. Entonces fue el primer caso, entre comillas, oficial en el tema de ciberguerra. Años después tuvimos el caso de Rusia y Georgia. Ahora, oficialmente nunca, ni el gobierno ruso aceptó las acusaciones, pero pero se ha encontrado mucha evidencia que apunta a los ataques que vinieron desde allá. Lo interesante desde Estonia fue un chivo expiatorio, un hacker ruso que cogieron, y la multa fue de 897 euros. Lo interesante es que todo el país estuvo desconectado más de una semana. Entonces,
es interesante ver, y ahí sí le suelto a mi amigo luego la palabra, desde el punto de vista jurídico, cuál es el piso jurídico que los países le están dando para la persecución de los culpables o las personas involucradas en este tipo de situaciones. Pero ya más adelante hablará de esta situación. Situaciones delicadas como lo acabo de mencionar, el caso de las agencias federales supuestamente atacadas desde China, y uno de los más delicados, que fue muy muy delicado hace un par de semanas atrás, no solamente el hackeo a los computadores del parlamento japonés, sino el hackeo a Mitsubishi Heavy Industries, que es lo delicado del ataque a esa planta. Es que esa planta de Mitsubishi es la que fabrica los motores para los aviones de combate F-15, que fue comprobado que se robaron los planos de los motores. Comprobado, o sea, ya está comprobado que se robaron los planos de los aviones. Ellos fabrican los submarinos y los sistemas de misiles para el sistema de defensa norteamericano. Cabe anotar que hace un par de meses atrás, un empleado de una compañía también japonesa reveló planos del sistema de radar nuevo para detección de aviones furtivos, que era del gobierno norteamericano y que estaba fabricándose en Japón. Lo delicado de este tema de motor, porque la gente no le ha puesto mucho atención a esto, es lo que se llama la traza de calor. La mayoría de aviones aviones de combate tienen una traza de calor muy específica. Si yo tengo el motor, yo puedo saber exactamente cuál es el tipo de traza de calor que genera. Lo que haría que un avión de estos que vale N millones de dólares quede valiendo nada, porque puedo hacer un sistema de ataque tierra-aire muy barato solamente para seguir la traza del avión. O sea, esta es una situación muy delicada, y no solamente pasó esto, sino que ahora Halliburton y otras dos compañías proveedores en Virginia, que es, digamos, donde están casi todos los proveedores para inteligencia y para el sector de defensa en Norteamérica, fueron atacadas durante los últimos meses. Mucha de la información confidencial y clasificada a nivel de top secret fue robada de los contratistas de defensa. Entonces ahora el target no solamente es el tema de gobierno, sino los contratistas de defensa también, lo que pone en la línea de fuego a las compañías privadas. El robo creo que fue muy sonado, el hackeo de los computadores del Fondo Monetario Internacional. Lo último que el FBI dijo, que ayuda en los últimos reportes, fue que el ataque arrancó desde China. No se ha encontrado obviamente nada más, pero ahí vamos. Otro caso muy reconocido fue el hackeo que se encontró en la compañía más grande de telecomunicación italiana, que fue la interceptación masiva de todos los órganos de gobierno, embajadas, activistas de derechos civiles, entre otros, que a la fecha nunca fue descubierto quién fue el que lo hizo. Cuando llegaron al director de sistemas, al director de comunicaciones de la compañía, fue encontrado suicidado en su apartamento. A la fecha no se sabe qué pasó, pero lo interesante del caso es el último reporte de la CIA al respecto, porque la CIA trabajó también en la investigación del caso, fue que la tecnología que se utilizó fue tan avanzada que para poder desarrollar el tipo de troyanos que se metieron en la red celular, tuvieron que haber tenido una red similar para hacer las pruebas, lo que pone fuera de foco a un hacker común y corriente, y estamos hablando de espionaje corporativo a nivel gubernamental, de gobierno a gobierno, en un nivel muy muy delicado. Otra situación muy delicada fue la que pasó en Arabia Saudita. Yo estaba allá en esos días cuando se encontró por accidente más de 100.000 teléfonos BlackBerry infectados con un parche que supuestamente fue enviado en un mensaje a los usuarios, y lo que hicieron fue que subió un troyano a los teléfonos y permanentemente estaba drenando el teléfono, audio, voz, video, todo completo, o sea, todo lo que se moviera en el teléfono, incluyendo la activación del teléfono remoto como un micrófono, fue a través de ese virus. Solo fue descubierto porque el teléfono drenaba demasiado rápido las baterías del equipo. Un investigador también de allá de Europa del Este fue el que encontró esa interceptación masiva. La información se estaba yendo a servidores en Londres, pero el gobierno de Londres nunca aceptó oficialmente que estuviera involucrado, entre otros. Bien. Esto es una situación que está creciendo a nivel mundial, sobre todo ahora con la versión 2.0 de Stuxnet, que son los virus para ataque a sistemas industriales. El ataque que fue para Irán, específicamente para las centrifugadoras, que fueron equipos Siemens, específicamente Siemens, fue una situación bastante delicada, dado que fue específicamente dirigido contra un fabricante reconocido en el mercado, pero que ese virus en manos de un tercero no solamente atacaría la supuesta creación de
armas de destrucción masiva por parte de Irán, sino que también podría atacar gobiernos haciendo uso legítimo de fuerza nuclear. La nueva edición de Stuxnet está dirigida también contra sistemas de control industrial específicos, lo que pone en la línea de fuego industria. Cualquier tipo de industria, o sea, hablo desde industria automotriz, industria aeronáutica, industria de manufactura, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, Wikileaks, para nosotros Wikileaks realmente lo único que hizo fue abrir la caja de Pandora. Eso va a seguir pasando. O sea, lo que pasó con Wikileaks se va a volver el caballo de batalla de lo que mucho tiempo había pasado atrás, y era que salía un empleado disgustado de una compañía con información crítica de la compañía y la publicaba. Un ejemplo bien simple fue lo que pasó con este ex empleado de un banco suizo que le entregó también a Wikileaks, a Assange, le entregó básicamente información de registros de personas norteamericanas, inclusive famosas, escondiendo dinero en Suiza, en bancos de Suiza. Lo interesante es que el tipo sale en las noticias a hablar de que lo hace por su moral, y lo que él no explicó es que llevaba 2 años demandando al banco para que le pagaran más dinero para básicamente mantenerse en silencio. Eso va a seguir pasando, y lo que se viene aquí para arriba, créanme que va a ser mucho más grande. Situaciones, y una cosa interesante es, no solo situaciones, sino compañías o instituciones como Wikileaks van a crecer en el futuro, y lo que se estuvo viendo es que muchos de los fondos que estaban entrando a soportar Wikileaks venían de países a los que le interesaba que este tipo de agencias siga proliferando información, muchas veces contra los gobiernos o contra las agencias que se encuentran involucradas. Si yo soy la compañía X y yo veo que una compañía como Wikileaks necesita ayuda y va a hacer algo contra mi competidor Y, es mucho más barato para mí soportarlo financieramente a él y yo verme no involucrado, o sea, yo salirme de ese círculo, pero a su vez estoy atacando a un competidor. Eso ya está pasando. Y mucho del rastreo de fondos de lo que entró está apuntando a que muchas de las compañías que estaban apuntando a eso fueron compañías fantasmas creadas en el este de Europa, pero que realmente mucho de ese dinero era de Asia y del este de Europa. Es bien interesante lo que se va a ver. Luego, con el tema de Libia pasó algo muy interesante, que es justo lo que mencionaba ahorita. Herramientas de inteligencia, las herramientas de inteligencia no se pueden vender a países de embargo, por ejemplo Libia, Irán, Cuba, Norcorea, entre otros. Lo que se encontró ahora que entraron a Libia fue que se encontraron herramientas de inteligencia activas y funcionando que fueran entregadas a través de Dubái. Y Dubái lo que hizo fue una transferencia supuestamente de tecnología de inteligencia. Después de hacer un análisis de eso, lo interesante es que pasó lo mismo que pasó en la Unión Soviética cuando la caída, que se perdieron cabezas nucleares y hasta la hora que nadie sabe dónde están. Pasó exactamente lo mismo. A Dubái entró mucha herramienta de inteligencia que se movió en mercado negro y no hay la más remota idea de dónde están. Herramientas de interceptación de telefonía celular, herramientas de interceptación de satelitales, herramientas de interceptación de informática en el mercado negro al servicio de no se sabe quién. Casos, ahora también tenemos el tema de activismo político, donde encontramos grupos como LulzSec, como Anonymous, que ya básicamente son movimientos a nivel mundial, como LulzSec, que fue uno de los ataques que realizó a la CIA, que es uno de los más conocidos, y los hackeos a sistemas o a contratistas gubernamentales. Uno de ellos bien divertido fue el robo de 90.000 cuentas de correo electrónico militares en un sistema de seguridad en Virginia por el grupo Antisec. ¿Qué va a pasar con esos correos electrónicos? Ni idea. Pero una cosa interesante para recordar fue el robo de hojas de vida a través de monster.com de fueron como 50.000 agentes, Cedric, ¿cierto? Como 50.000 agentes federales hace 2 años, y la información fue transferida a un FTP en Rusia. A la fecha no se sabe qué pasó con esa información. Lo interesante es que son nombres, contactos, direcciones, familia, toda una cantidad de información que se está utilizando para efectos también de inteligencia. India ha empezado una campaña bastante interesante para el tema de desarrollo de herramientas de inteligencia, incluyendo el tema de interceptación de Skype, BlackBerry y otras herramientas. Fue muy curioso que cuando India empezó a hacer la búsqueda, salió la noticia pública del monitoreo que le ofrece BlackBerry a los gobiernos para monitorear a los usuarios BlackBerry
a dónde están navegando y lo que están moviendo tras de sus teléfonos, que era algo que estuvo sospechado mucho tiempo, pero que digamos oficialmente no había habido un pronunciamiento al respecto. Lo interesante del monitoreo de BlackBerry es que muchas corporaciones confían totalmente en el sistema de comunicación BlackBerry porque lo creen completamente encriptado, con toda la información protegida, etcétera, etcétera. Es importante tener en cuenta y leer muy bien los contratos, sobre todo para países latinoamericanos donde hay un relajo con el tema de monitoreos o con el tema de protección y privacidad, que Cedric hará una exposición más adelante de ese tema, pero es importante mirar muy bien quién puede estar monitoreando los datos que ustedes están moviendo, y si ustedes mueven información muy sensible a través de la red, entonces mirar exactamente qué es lo que va a pasar. Herramientas básicas. ¿Qué nos encontramos ahora en el tema de ataques? ¿Qué nos encontramos en el tema de ciberguerra? Que es una cantidad de cosas. Clásico, el tema de ataques distribuidos de servicio, de DDoS. Aclaro que el Pentágono no ha decidido todavía si eso va a ser considerado un acto de guerra. Aclaro que la posición del Pentágono es: acto de guerra, para hacerlo claro acá, es si tú me atacas por internet, yo te suelto bombas atómicas. Simple y claro. O sea, hay un ataque físico al país que esté haciendo un ataque por internet. Estamos hablando de que esta es una situación extremadamente delicada, teniendo en cuenta que en la comunidad mundial ya y en la historia mundial ya ha habido referentes de cómo un tercero a veces ha iniciado conflictos entre dos países. Entonces, lo delicado de esta situación es que si esto se aprueba en el Congreso, y no solamente en el Congreso americano, sino que si esto trasciende a nivel mundial, el país X y el país Y pueden llegar a entrar en un conflicto porque un país J provoca entre los dos un ataque. Es un tema bastante delicado para mirar desde el punto de vista geopolítico. Mientras miramos que los virus son utilizados para sabotaje, como bombas lógicas o destrucción de sistemas, miramos un crecimiento de malware simplemente para acceso. Me instalo, me quedo quieto y solo absorbo información de forma permanente. Es muy interesante ver cómo los proveedores de herramientas de seguridad que se han focalizado tanto en análisis de tráfico HTTP, análisis de tráfico HTTPS, no han podido, con la nueva ofuscación de tráfico que no es ni HTTP ni HTTPS, sino que es HTTP encapsulado con streaming. Muchas de las herramientas que se están utilizando ahorita de estos troyanos son protocolos que vienen encapsulados dentro de una sesión HTTP, ni siquiera encriptada, pero que los sistemas de detección de intrusos o los sistemas de protección de intrusos o inclusive de análisis de tráfico simplemente no son capaces de decodificarlos, y eso es lo que aparece en los reportes como tráfico desconocido. La mayoría de virus que están saliendo ahorita están utilizando unos protocolos o están desarrollando sus propios protocolos que, como vienen encapsulados en una sesión HTTP, simplemente no son bloqueados. Entonces, aquí recomiendo un alto nivel de observación, sobre todo para los que sean aquí auditores de sistemas o auditores en la parte de seguridad, para que revisen con cuidado los paquetes que aparecen en los registros del sistema como tráfico no identificado. Los jammers básicamente radiofrecuencias, GPS, Wi-Fi siguen siendo bastante comunes ahora, y para las personas o para los jefes de seguridad que pensaban que la fibra óptica, porque mucha gente, hay un tabú todavía que la fibra óptica no puede ser interceptada, esta es una fotografía de cómo los sistemas transatlánticos fueron interceptados o siguen siendo interceptados por gobiernos. Esto es una fotografía que se liberó en internet de los primeros interceptaciones para la fibra óptica submarina que fueron capturados por el gobierno norteamericano. El gobierno norteamericano ha enviado submarinos con este tipo de interceptaciones para los cables de fibra submarina cuando empezaron a hacer las interceptaciones durante la Guerra Fría. Estamos hablando de hace 20 años, se podrán imaginar los juguetes que hay ahora, ¿no? Ya se consiguen por menos de $2 y $3.000 interceptadores de fibra óptica para sistemas corporativos. Porque muchos sistemas, como por ejemplo la banca, sector defensa, inteligencia y empresas, compañías que tienen un alto nivel de sensibilidad en la información, confían 100% en la fibra. Y la única forma de buscar una interceptación de estas es por atenuación de señal. Lo interesante en la atenuación de señal, mientras que un sistema de $3 o $4.000, hablamos de 8 dBm de atenuación para los que sean ingenieros, los nuevos sistemas de interceptación grado militar hacen menos de 0.5 D.
Es prácticamente imperceptible la interceptación de la fibra óptica, prácticamente imperceptible. O sea, se necesita muchísimo análisis para encontrar si todo el tráfico que yo tenga en mi fibra está siendo interceptado. Otra situación internacional que estamos viendo fue, y hace varios años lo vivieron, fue el ataque a los servidores raíz DNS que estaban en Estados Unidos, ¿cierto? A los backbones internacionales, a los Network Access Point. Aquí en Colombia el Network Access Point, tal vez alguien recordará, fue cuando se cayó hace como 2 años, la red de fibra submarina que conectaba Colombia con Miami, y estuvieron con problemas intermitentes de señal como 3 días. Supuestamente nunca se supo qué fue lo que pasó, ¿no? Hay que preguntarse si de pronto ya tenemos un equipo de estos instalados en el Caribe. Otro problema con el tema de ciberguerra, aclaro que ciberguerra, miren que hasta ahora no estoy hablando solamente del tema de informática, sino cómo uso tecnología para hacer ataques, sobre todo por estos jammers. Los jammers, para la gente que no tiene conocimiento, son anuladores de frecuencia. O sea, yo puedo llegar con un maletín acá, asumiendo que hay una señal inalámbrica, y le meto un ruido electromagnético, un ruido, una radiofrecuencia al ambiente para anular la señal. Pongo GPS porque muchos de los sistemas guiados de GPS, muchos de los sistemas de carros, de transportes que se puede hacer por GPS, ya se ha encontrado gente que usa jammers para desorientar señales. Inclusive una vez hay un caso de un robo bancario todo divertido donde muchos de los sistemas de GPS fueron hackeados así por los vehículos de transporte. Ruido blanco o pink noise o black noise, hay varias alternativas para esto, generan ruido en varios niveles. Si tengo una red de comunicaciones en mi compañía por radio o inclusive por Avantel o inclusive vía celular GSM, puedo hacer bloqueo. Más adelante van a ver algo muy interesante para esto. Tenemos también lo que mencionaba ahora, y es no solamente el sector gubernamental, como les mencionaba, sino que las cadenas de suministro, el supply chain management, oficialmente ya está en los libros de ciberguerra para ser un objetivo militar, tanto para espionaje económico como para el desmantelamiento en caso de una guerra. O sea, si yo corto el suministro de comida, si yo corto el suministro de alimentos o suministros de infraestructura o suministro básico, pues estoy generando realmente un daño dentro del país, incluyendo el tema financiero. Los últimos ataques que fueron contra la bolsa de Hong Kong y los últimos ataques que fueron reportados contra Nasdaq hace un par de meses atrás denotan también un gran interés de los gobiernos que están haciendo pruebas de ciberguerra en penetrar el sistema financiero mundial. No sé qué tanta la gente se informó acá sobre el 9/11 en Estados Unidos, pero lo que creó el pánico financiero a nivel mundial no fueron los aviones que cayeron en las Torres Gemelas, sino que fue el corte de la comunicación de la bolsa de Nueva York cuando se cayeron las torres. Ese día, las comunicaciones cuando cayeron generó un pánico financiero mundial, porque no sabía qué estaba pasando, dónde estaba el dinero, dónde se estaban moviendo las transacciones financieras. Si en una guerra declarada o no declarada se afecta el sistema financiero por 15 minutos en una forma sincronizada, el daño de pérdidas mundiales es mayúsculo, ¿correcto? Tenemos también algo bien interesante que es la política de fondo, como por ejemplo la Acta de Ciberseguridad del 2009, donde se autorizó al presidente norteamericano a hacer un apagado literal, un apagado de Internet en caso de que ellos tengan un ataque de ciberguerra. Es donde uno se pregunta qué va a pasar con los agentes que tienen las aplicaciones en la nube. Todos nos estamos moviendo a la nube ahora, a servidores en Amazon, a servidores en Google, a servidores de terceras compañías. El punto es, si nos desconectan Internet, ¿qué va a pasar con las compañías o con los países no involucrados en la guerra, pero que la información tiene que pasar por servidores norteamericanos? Porque de acuerdo al FISMA, es FISMA, Cedric, ¿cierto? La ley de inteligencia. FISA, que es la... Foreign Intelligence Surveillance Act. Gracias, el acta de inteligencia extranjera. Muchas de las compañías, por ejemplo Microsoft, tiene que cruzar la información a través de servidores norteamericanos. Al ser compañía norteamericana debe cruzarla por servidores norteamericanos. Ya Cedric explicará un poco más en detalle eso más adelante. ¿Dónde nos deja eso? Nos deja muy vulnerables. Y no hablo solamente como país latinoamericano, sino a nivel internacional. La nueva onda básicamente es el tema de smartphones. Todo lo que tiene que ver con Android, todo lo que tiene que ver con Blackberries está en un nivel extremadamente delicado. No hay suficiente tecnología para protegerlo, no hay ningún antivirus que sea capaz de coger todo lo que se está moviendo. Ahí ahora hay un agravante, y es la situación que se dio con Huawei. Huawei es una compañía que es conocida, sí, claro, aquí es muy conocida en Colombia, ¿cierto? Ellos venden los modemcitos estos. De hecho, Pablo, sí. Las soluciones que están instalando ahorita de telecomunicaciones
Huawei. Entonces les cuento, y si hay un representante de Huawei, este documento es público. El gobierno norteamericano ha bloqueado ya 3 intentos de Huawei para entrar en el sistema gubernamental para proveer las redes gubernamentales en Estados Unidos. Lo último que se encontró por una agencia de espionaje rusa es que Huawei recibió $228 millones de apoyo para investigación y desarrollo por parte del gobierno chino. Y la situación en algunos países del Medio Oeste y algunos países que están en embargo están trabajando muy conjuntamente, incluyendo Irán, muy conjuntamente con Huawei para el desarrollo de tecnologías de interceptación directamente desde los chips de los equipos. ¿Qué va a pasar con estas compañías? No tenemos la más remota idea. Lo que sí sabemos es que en países como Latinoamérica son soluciones que están supremamente extendidas. Insisto, yo no estoy haciendo acusación contra ningún carrier o manufacturador o fabricante de telecomunicaciones, pero es interesante analizar la información pública que ustedes pueden encontrar sobre estas situaciones. Lo digo es para las compañías que tienen información muy delicada que mover y que llegar al tema de análisis de un chip de comunicaciones es un tema delicado, ¿correcto? La otra situación que está creciendo a nivel internacional es el APT, las tretas avanzadas, las tretas Advanced Persistent Threats, eso en español es tretas avanzadas persistentes. Todos recordaremos a RCA con el tema de los tokens y eso sigue pasando ahora para el tema de ataques. Es algo que vamos a ver que crece en un nivel alto. Este avioncito, que luce como cualquier aeromodelo, pero que ahorita se le puede llamar dron porque tiene control remoto, fue lanzado en el último Black Hat y es un equipo para hacer hackeo desde el aire de redes Wi-Fi, redes GSM y hacer jamming de frecuencias. Entonces lo interesante es, si tú tienes un campo o tienes un fence, una reja que no deje entrar visitantes, digamos tú tienes una institución X de investigación, pues simplemente te pasan el avión por encima. ¿Qué están haciendo? Se está utilizando esta herramienta para hacer captura de tráfico, hackear la red Wi-Fi y luego de hackear la red Wi-Fi conectarme desde el cable desde afuera. Simple y claro. Y drones como estos, que son manipulables desde un Android, desde un iPhone, que son equipos de menos de $800, también se están utilizando para hacer escaneo de redes Wi-Fi o jamming, que ya saben que jamming es la interferencia de la señal en redes corporativas y de gobierno. O sea, ya esto está pasando y esto es adquirible, es comparable por un civil común y corriente. O sea, esto no son los drones militares o no son herramientas de alto nivel. Estamos hablando de que esto está en manos de civiles. Pero cuando hablo de civiles es que también está en manos de bandas criminales. ¿Cuál es el riesgo? Evalúen ustedes hasta dónde llega el alcance de su red inalámbrica, evalúen ustedes hasta dónde está llegando el alcance de sus equipos, ¿correcto? Ahora, hablando del tema de protección de passwords, estos equipos son equipos que nosotros comercializamos a nivel de gobierno para que se hagan simplemente una idea del número de passwords por segundo que yo puedo llegar a romper en un archivo WinRAR, en un archivo PGP con encriptación simétrica, o un disco, por ejemplo, o encriptación asimétrica en caso de que tenga la llave privada del usuario, ¿cierto? O inclusive archivos de WinZip. ¿Por qué hago esta estadística? Estos equipos eran exclusivos para uso de gobierno hasta hace unos años. Básicamente esto estamos hablando de un solo equipo comparado contra digamos un equipo quad-core, que puede ser el más significativo, donde puede estar hablando de unos 5.000 passwords por segundo de ataque para un sistema encriptado con PGP, puedo llegar a subirme unos 50.000 passwords por segundo a un sistema utilizando sistemas de rompimiento de clave gubernamental. Estoy hablando de un dispositivo, uno. Normalmente esto se monta en clúster de 100, 200, 300, 500, 1000 unidades, o sea que estamos hablando de millones de passwords de ataques por segundo. Esto era para gobierno y es restrictivo su exportación al exterior. Lo interesante que vimos fue que los rusos generaron sistemas de rompimiento de claves utilizando GPUs. Y estamos viendo acá cómo también tenemos unos niveles muy similares utilizando máquinas Tesla y utilizando máquinas Nvidia o chips de gráficos ATI para obtener prácticamente el mismo desempeño que yo tenía con equipos gubernamentales a una fracción ínfima del precio. Para los que sean aquí de la comunidad científica, que reconozcan las máquinas Tesla, que son máquinas con 4 o 5 procesadores de GPU, esto que estamos hablando de millones de passwords por segundo fue hecho con una máquina Tesla S1070, que es la básica de la línea. Y la básica es que estoy hablando que mientras un sistema de estos nosotros los comercializamos por
600, 700 mil dólares. Una Tesla está en el mercado para investigación en 25 mil dólares, creo yo. O sea, no hay ni siquiera punto de comparación de lo que yo podría llegar a hacer con múltiples máquinas de estas para rompimiento. Esto es, por ejemplo, el número de password que yo podría hacer de recuperaciones por segundo cuando vas a hacer un ataque de una red inalámbrica, por ejemplo, después de que haga una captura de tráfico. Lo que está pasando ahora a nivel de bandas criminales es que se están utilizando este tipo de ataques para hacer rompimiento de Wi-Fi después de que haga una captura de tráfico simplemente desde la parte pública. ¿Bien? Bueno, no sé quién lleva el tiempo, ¿cuánto tiempo me queda? Yo no vi ni el tiempo cuando empezamos tarde, empezamos a las 20. Ups, bueno, entonces. Ok, entonces voy a adelantar muy rápido lo que falta. Con eso básicamente lo que quería era ilustrar lo que está pasando a nivel mundial. Básicamente entonces desde la perspectiva corporativa y desde la perspectiva de gobierno, qué herramientas o qué soluciones nosotros tenemos por lo menos para atenuar un poquito estas situaciones. Ya conociendo lo que está pasando un poquito de fondo, y hay muchos más casos, Cedric y yo vamos a poner un blog ahora con más información de esto, luego nos hacen llegar un correo para inscribirlos a la lista. Vamos a hablar un poquito de lo que existe. Computer Forensics o Forense Digital, que es una herramienta que creo que aquí fue muy sonada a nivel colombiano por el caso de Reyes, ¿cierto? Que fue como lo que activó el tema de investigación digital y lo que está moviendo ahora el mercado corporativo, que ya hay muchas de las investigaciones que llevamos aquí a cabo en Colombia, inclusive son investigaciones privadas. Son herramientas para hacer análisis de información, protección de búsqueda o auditoría también de protección de información. Cuando digo auditoría es, dentro del tema forense, también encontramos el rompimiento de claves y de equipos con clave. Entonces ahora, cómputo forense se está volviendo no solamente una herramienta reactiva, como usualmente se le ha visto, y es cuando tengo el incidente, sino que después de lo que pasó con Wikileaks y después de todo el tema de fugas mundiales de información, el tema de cómputo forense se está volviendo un tema proactivo, o sea, ya no reactivo, sino proactivo. Proactivo en el sentido de que ya la gente, no solamente por el tema de cumplimiento de regulaciones internacionales, están dándose la tarea de investigar si ya hay fugas, desde ya, usando este tipo de herramientas, mirando si están sacando información por USBs, mirando si están sacando información por la web, si están sacando información encriptada, porque inclusive con esto yo puedo llegar a detectar archivos con esteganografía o haciendo pruebas de entropía, puedo detectar inclusive si alguien está encriptando información dentro de mi red y se la está sacando de alguna forma. ¿Qué es evidencia digital? Todo lo que tenga un chip con información adentro. Van a ver que hay un cambio interesante, y es que cuando hablamos de cómputo forense, ahorita la Academia Nacional de Ciencias Americanas ya habla más de forense digital, no tanto de cómputo forense, por esto, porque yo ya tengo carros con computadoras. Yo ya tengo un vehículo que tiene, digamos, toda la información metida dentro del carro, dónde se movió, si se conectó a internet, dónde se estuvo moviendo, entonces es una información que se está sacando. Digital, grabadoras digitales, videograbadoras, cualquier tipo de dispositivo que está saliendo, ahora se convierte en evidencia digital. No solamente computadoras o teléfonos, correcto, para tener como una buena claridad sobre esa situación. La única aclaración que hizo la Academia Nacional de Ciencias Forenses y la Academia Nacional de Ciencias de Americana es que la rama se dividió en dos, que es como lo tenemos nosotros en la asociación de ENASCLAD, que es la Asociación Americana de Directores de Laboratorio de Crimen que mencionamos al principio de la conferencia, y es forense digital lo dejamos para todo el tema de cómputo y cualquier dispositivo digital, y multimedia, que es el análisis de video, audio e imágenes que puedan haber llegado o sido modificadas, se creó como una categoría aparte. Es de pronto el único cambio que se dio en el tema de investigación forense, ¿correcto? El proceso sigue siendo el mismo, hago la confiscación, adquisición, análisis y reporte de lo que yo tenga en evidencia digital, hago unas aclaraciones de recuperación de datos contra forense digital, que algunas compañías todavía confunden eso a la hora de llegar a hacer un análisis forense, mientras que forense digital siempre trabaja en solo lectura, chequeamos hasta el último centímetro cúbico del sistema operativo, del archivo, eso se llama slack space, que son los archivos que se hayan movido a nivel del sistema operativo, chequeamos las configuraciones que los fabricantes usualmente esconden de los usuarios, que es el Drive Configuration Overlay y la Host Protected Area. No van a enredarlos muchos con el tema técnico, pero para hacerlo fácil de entender, a quienes de aquí tienen una computadora Dell o Hewlett Packard, un equipo de marca, levanten la mano. Bien, ustedes han visto cuando prenden la computadora que muchas veces dice presione F algo, F12 para restaurar el sistema a un estado anterior, a su estado original. Esos discos de instalación están guardados en una zona escondida que el sistema operativo no la ve. Eso es lo que se llama DCO o HPA.
Hay varias formas. Yo puedo ocultar una partición que no es vista por el usuario y ni siquiera se ve en el gestionador de particiones de Windows, pero también puedo modificar la información en el disco duro para que no muestre espacio en el disco, ¿correcto? Eso se chequea en la parte forense. En recuperación de datos simplemente no se chequea. En forense digital chequeamos todos los artefactos del sistema operativo y el sistema operativo de red, registros, aplicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros estamos preocupados por el tema legal, en recuperación de datos no. Le hacemos hash a todo, que es ponerle un algoritmo matemático para garantizar su autenticidad. Aquí en Colombia lo maneja Certicámaras, que es el que maneja las firmas digitales, y el estampado cronológico de tiempo, que se lo recomienda a las compañías acá para que ustedes empiecen inclusive a ponerle estampado a los sistemas, que eso fue muy conocido y sigue siendo muy utilizado por compañías como Tripwire. Para los que sean directores de seguridad recordarán que lo que hace es que le pone una firma algorítmica, un hash matemático a los archivos para identificarlo si alguien le hizo algún cambio. Básicamente es lo mismo que firma digital, pero en una forma más reducida. Y siempre nos focalizamos en el análisis más que solo en la recuperación. La evolución creo que fue clara. Empezamos con equipos independientes, nos pasamos a redes, nos subimos a internet, ahora empezamos a equipos 24/7 conectados a internet como los BlackBerry, y ahora nos subimos a la nube. Tipos de forense, tenemos lo básico, post-mortem cuando es de medios, en vivo cuando está el equipo prendido, en red cuando está conectado el equipo a la red, o ahora lo que tenemos, cruce de fronteras o centros remotos por el tema de cloud computing. Herramientas que muchos de los directores de informática o seguridad las reconocerán aquí, como FTK, Encase, X-Ways, que son herramientas muy reconocidas para el ámbito forense, y los equipos que mencioné ahorita, incluyendo computación paralela, como los aceleradores de hardware y los Application Specific Integrated Circuits, que son chips específicos para rompimiento, para análisis, y estaciones y servidores. Ahora, lo interesante desde el punto de vista corporativo, cuando tenga sus propios laboratorios de investigación, que eso está creciendo cada vez más. Acá en Colombia ya hemos visto que, por ejemplo, Redevan montó su propio laboratorio, algunos bancos, creo que Bancolombia montó su propio laboratorio, por aquí hay gente del SWAT de Bancolombia, creo, y muchas otras instituciones que empiezan a montar sus laboratorios forenses, se van a encontrar con situaciones muy interesantes a futuro, y es sobre el tema de expectativas. Entonces hablemos de expectativas. Muchas veces para los que fueron aquí niños, hombres, que alguna vez pensaron, le pidieron un carro cuando eran niños pequeños al papá, imaginaban el supercarro de control remoto y esperaban esto. Muchas veces cuando llegaba el 31 de diciembre, el 24 de diciembre, les daban era algo como esto, ¿cierto? O para las señoritas después de 5 años o 10 años de una linda relación romántica que esperan consolidarse con algo como esto, reciben algo como esto. O el día de graduación, aquí no sé qué tan popular, no, aquí no es tan popular, bueno, pero usualmente cuando se gradúan en Estados Unidos muchos universitarios les dan el carro de regalo de graduación. Usualmente esperan esto, pero muchas veces les salen con cosas como esto. Eso creo que fue muy visto en esta película Transformers, la primera edición, cuando le dan el primer carro al chico este, pero no todos los carros son Transformers, o sea, no se creen ilusiones. Entonces con el tema forense pasa lo mismo, lo llaman a uno laboratorio y dicen, oye, tengo una CPU, te llaman por teléfono, entonces uno espera una CPU como esta. Y empiezan a recibir CPUs como estas. Este es un sistema de Gausser funcionando con baterías gel dentro del computador que destruye el disco duro a la apertura de la CPU en 0.1 segundo. Destrucción total de la superficie magnética del equipo. Tiene su versión móvil de maletín, aquí tiene 4 sensores de presión y opera por baterías de gel. ¿Para qué la batería de gel? Si simplemente les conectaron a electricidad y alguien abrió la máquina y no sabía dónde están los sensores de presión, destruye la información completa. Hasta hace 4 años que yo vengo trabajando en Rusia, que encontramos este tipo de tecnología, incluyendo este que es para discos externos, tiene con un sistema de activación manual, activación remota con el tema de una alarma de carro hasta 300 metros, y el nuevo modelo tiene activación vía celular, le manda un mensaje de texto y hace una destrucción del sistema remoto. Hasta este punto lo teníamos o lo encontramos en muchas operaciones criminales, donde cuando la policía, digamos, hacía el allanamiento, estas personas destruían completamente la información. Esta es la versión de servidor, que era capaz de destruir hasta 20 discos duros con una sola activación. Lo que nos empezó a preocupar ahora es que empezamos a encontrar dispositivos portátiles como este o como el maletín, que inclusive si intentaba forzar el maletín destruía el disco duro adentro, y lo empezamos a encontrar ahorita fue para sabotajes. Empezamos a encontrar gente que se estaba llevando este tipo de equipos a la compañía, lo ponían cerca de los servidores y lo que hacían era una destrucción total de la información de servidores o de información de equipos de escritorio. Esto
Estos equipos ya entraron a Latinoamérica hace un año, se están comercializando a través de México, con el agravante que ya sabemos que están entrando a Sudamérica. El problema de Sudamérica, como ya sabrán con el tema de bandas organizadas y crimen organizado, es que este tipo de herramientas es la mejor técnica antiforense. O sea, aquí no vale que yo encripte el disco, porque si lo encripto igual ahorita tengo muchas herramientas, así tenga BitLocker o lo que sea, puedo inclusive ya robarme las llaves de la memoria, pero esto es una destrucción total de la superficie magnética. O sea, si yo muestro en un microscopio, que tal vez en las conferencias que en febrero acá sí, cuando regrese, que ya estamos cuadrando con EAFIT para de pronto dar otra, mostraremos en microscopio cómo se ve la superficie de esto. Estamos tratando con el Departamento de Creación Magnética de Investigación Magnética de Ucrania. Vamos a mostrar cómo queda, van a ver lo interesante de la irrecuperabilidad de datos cuando hay un ataque de este tipo. Entonces, bueno, este es el tipo de herramientas a las que uno se empieza a encontrar. O en redes, alguien le dice, ven, necesito que saques una imagen forense de mi servidor de red. Es una red pequeña, y a veces uno empieza y se imagina algo como esto, y se encuentra uno algo como esto. Créanme, nos ha pasado, nos pasó con Fujitsu en China, y nos encontramos, yo tengo fotos de eso, una de las subo al blog, nos encontramos una sala llena de servidores donde dice, ¿dónde me saco la copia? Pues mi USB no es tan grande, ¿no? Entonces, el tema de hacer recuperación forense o análisis forense en cantidades masivas de datos se va realmente a convertir en uno de los retos grandes ahora para el tema de instituciones. Cuando tengo una red con 20 usuarios no hay problema, cuando tengo una red con 5.000 usuarios la cosa cambia. Y la cosa cambia en un nivel muy delicado, porque si soy una institución financiera y tengo que cumplir con regulaciones americanas, ahora están empezando a exigir el almacenamiento de información durante varios meses. Entonces, manejar almacenamiento de información de transaccional es una cosa, es un reto bien interesante, no solo desde el punto de vista de almacenamiento, sino desde el punto de vista de seguridad de las transacciones y la información que se está moviendo ahí. O muchas veces tengo un dispositivo físico, me dicen que haga algo como, tengo una USB y me traen algo como esto. El oso no fue herido durante la toma de la fotografía, es actualmente una memoria USB, pero a veces le traen a uno cosas como esto. Nos han tocado casos, aquí en Colombia nos han tocado casos que ha llegado, digamos, una auditoría a decirle, usted está sacando información en esa USB, y la persona lo que hace es parte la USB en el puerto. Entonces se le entregan a uno como así, de esta forma. Esto es más común de lo que la gente se podría imaginar. ¿Eso qué genera? Retos, muchos retos. Pasando rápido, para terminar, para ya paso a mi compañero, pasando rápido, algunos de los retos y de tendencias que van a ustedes a ver a nivel internacional. Lo que decía es el tema de malware. Hago hincapié en hacer un análisis muy serio en el tema de análisis de protocolos, de lo que ustedes tienen en la red de ustedes. Háganlo si quieren con Wireshark, pero háganlo. Que muchas empresas dicen que no hacen análisis de tráfico porque un sistema de análisis de tráfico les vale, ¿qué? ¿Cuánto está saliendo un Observer? $50.000, $60.000, no es tan caro, pues para una multinacional. Pero ahora un Wireshark lo bajan así sea gratis de internet. Les recuerdo que el tema está en el análisis de protocolos, en el punto de análisis de protocolos. Trabajadores remotos se está volviendo un lío cada vez mayor. El tema del acceso remoto para la gente se está volviendo un dolor de cabeza. Correctos sitios web contaminados oficiales, software vulnerable, ya hablé del tema de ciberguerra ahorita. Lo invisiblemente visible es lo que les decía. Olvídense de la época romántica de hackers, donde cuando a mí me contaminaban, alguien me ponía un banner y decían, su sitio fue hackeado por el diablo, whatever. Ya eso no pasa más. O sea, si le sale eso, es gracias a Dios. Diga gracias y vaya, haga fiesta ese día que alguien le anunció que lo hackeó. Ya no pasa. Ya la gente llega, se instala y se queda ahí, sin hacer ruido. Robo de identidad, robos de propiedad intelectual, el endurecimiento de leyes corporativas, gubernamentales, de salud y financieras, que Cedric hablará un poquito más de eso, el tema de vulnerabilidades móviles, internet en todas partes, el tema de las estafas que pasaron de lo virtual a lo real han crecido mucho en los últimos años, soluciones parciales de software, no hay regulaciones internacionales. ¿A qué nos obliga todo eso? A empezar a que los equipos de investigación, los equipos de auditoría de las corporaciones o de gobierno se empiecen a especializar. Y estos son solamente algunas de las rutas que cualquiera que quiera montar un laboratorio de investigación o consolidar su actual laboratorio o consolidar su departamento de auditoría va a tener que empezar a pensar. Hasta hace, creo que el ciclo es simple. Hace 20 años creo que era DOS, Word, no había ni Windows, no sé qué otro sistema había, que Lotus, Omar, no me acuerdo. Ya ni me acuerdo, WordPerfect tal vez. Eran que 10 aplicaciones creo que era todo lo que había. Y WordStar, claro, me olvidó ese. Y WordStar eran tal vez las últimas aplicaciones.
Hoy en día luego pasamos al tema de computación, donde una persona en esos días manejaba todo lo que era el mundo de informática. Hoy en día una persona es imposible que maneje todo esto. Sistemas operativos de redes, sistemas operativos de los móviles, los dispositivos digitales, empezando porque hay que empezar a pensar en ingeniería de reversa, análisis de malware y servidores de aplicaciones. Olvidé algo importante, y fue el caso del Departamento de Defensa que está adelante, y fue el hackeo por chip en los enrutadores Cisco del Departamento de Defensa hace un par de años, donde en uno de los pedidos de Cisco que salía de China, le cambiaron el chip al enrutador y parte de los paquetes del enrutador estaban saliendo hacia Internet. Entonces estamos viendo también que el tema de análisis de tráfico también se convierte en una revisión, del hardware de los equipos que yo tenga en la máquina. Ese equipo fue cogido por un error muy idiota, y es que encontraron dos seriales iguales de enrutadores en la red. Para algo sirve la gestión de red, ¿no? Pero les dejo esa tarea para que piensen en el tema de malware, en el tema de hardware, ¿ok? Algunas herramientas que recomendamos, que ya tal vez en enero hablaremos un poquito más en profundidad: analizadores de firmware, analizadores de señales que se consiguen muy baratos en la red, que esto se puede armar sencillo. Las faulas de Faraday, que es para evitar el tema de interferencia electromagnética, ¿correcto? Los lectores de memorias como estos para leer lectores, analizadores de espectros, multiplexadores móviles, cajas de arena que son para hacer análisis del comportamiento de malware o de aplicaciones. No confundan las cajas de arena con virtualización, son cosas distintas. Con VMware yo puedo tener una máquina virtualizada. Con una caja de arena yo miro el comportamiento bit a bit de lo que se está moviendo dentro de la aplicación, dentro de este sistema de archivos, ¿ok? Ingeniería reversa, y bueno, hasta equipos para cambiar los platos de discos duros, equipos de análisis de firmware. Esto fue algo muy interesante que estuvimos viendo en China, y fue como en China manipulan los discos duros para cambiarles el tamaño y los venden en el mercado negro se los pongo bien sencillo. Alguien entra con un disco duro a su red, y el disco duro lo quitan y miran que es un disco de 250 gigas. Lo que hacen en China es, cogen un disco de 500 gigas, le quitan la etiqueta de 500 gigas, lo manipulan por firmware y hacen que el disco reporte que es un disco no de 500 gigas sino 250. Con unas herramientas especiales activan los otros 250 gigas cuando alguien entra en la red o cuando va a cruzar una frontera. Si yo utilizo cualquier herramienta forense, no importa la que sea, no es capaz de detectar esto. Esto es a nivel de hardware. En la última conferencia que dicté en inteligencia en Washington, ahorita hace un par de semanas, en ISS Américas, hablamos de cómo está creciendo esto. Un disco duro de estos se está vendiendo en Shenzhen, en Shanghai, por $2-3 mil, con herramientas especiales para hacer la modificación del firmware. Es un tema muy delicado desde el punto de vista de investigación, y va a seguir pasando. Bueno, cuando estuve en China, esta foto la tomé yo, pregunté cómo hacían para recuperar passwords cuando no les querían dar la clave. Me mostraron estos dispositivos, no las vendo, no las importo, pero si quieren les recomiendo al proveedor. Me dijeron que tenía la versión de ruedas móvil y la versión fija, ¿no? Creo que el fabricante entregó un video de hostal con la compra de 2 o más sillas. Bueno, básicamente el tema de recuperación física, lo que les dije, mucha gente que piensa que un disco como esto no se puede recuperar, el 99% de la información de esto fue recuperado, y esto fue el transbordador Columbus cuando estalló sobre el océano. Bueno, hay casos que no se pueden recuperar, como estos, cuando hay destrucción física de los discos. Bueno, aquí esto más adelante hablaremos sobre el tema de los comandos y la parte escondida. Estos son errores clásicos de herramientas. Pero quiero pasar, bueno, el tema de herramientas de chips, no vamos a hablar de eso ahorita. El tema de Discovery ya hablé, que es el reto que van a tener ustedes como multinacionales o como gobierno, que es del análisis masivo de datos y de kernels para los que están manejando Linux, ¿correcto? Los retos para el rompimiento de full volume encryption y a nivel de hardware y software, que es la encriptación completa de un disco duro a nivel de hardware y software. Los retos de ese tipo de adquisiciones, los retos de adquisición forense, el cambio de los sectores en discos duros. Esto cambió. IDEMA, que es la Asociación Internacional de Almacenamiento, hizo un cambio bastante fuerte, y fue cambiar de 512 bytes a 4 kilobytes los sectores, y muchos laboratorios de forenses no han podido con esto todavía. Esto es un dato bien interesante para que empiecen a leerlo. Bueno, esteganografía, etcétera, etcétera, va a ser un reto bien divertido que ustedes tienen como laboratorios. Herramientas de ingeniería reversa, herramientas de aislamiento físico, esteganografía, que es el tema de esconder información dentro de imágenes. Aquí específicamente en Colombia hemos visto que esto ha crecido a un nivel muy grande, y muchas de estas herramientas son gratuitas para
los auditores, les recomiendo fuertemente que piensen en la regla, en la ISO 17025, que es en la que yo soy auditor certificado, como mencioné al principio, para que la lean. En Colombia esto ya es una norma técnica colombiana y es para procesos de laboratorio. ISO 9000 y 27000, que incluyen el manejo de auditoría, no cumple y no forza el componente técnico de calidad dentro de los procesos que yo llevo a cabo técnicamente dentro de mi organización. O sea, no me valida el procedimiento técnico. Y lo que nos hemos encontrado en muchos de los casos que hemos participado internacionales es que muchas veces cuando va a la contraparte, y usted lleva en este caso a la corte, y el proceso no está técnicamente validado, es muy fácil tumbar el caso. Es muy fácil tomar el caso. Entonces lo pongo en negrita para que le den una revisión. Ya es norma, ya es NTC, ya hablamos con Icontec, ya esto está documentado, para que le den una revisión, sobre todo los que van a montar laboratorios o los que tienen laboratorios de auditoría. Bueno, algunas prácticas que recomiendo para el tema de separación de responsabilidades. Recomiendo que le den una leidita al tema de los frameworks de cloud computing. Estos son los principales frameworks de cloud computing, de computación en la nube, ¿correcto? Donde ustedes van a ver dónde están los componentes. ¿Por qué es importante mirar los frameworks? Para que muchos de ustedes que ahorita están migrando su información a la nube tengan el criterio para preguntarle a su proveedor ¿dónde está quedando la información? Una de las cosas que van a ver en la nube es que muchas veces van a encontrarse que el front-end está en un servidor en Australia, el middleware está en Alemania, el almacenamiento está en Estados Unidos y el backup está en Francia. Es muy importante que ustedes empiecen a hablar en términos de componentes con sus proveedores de nube para ver dónde está quedando la información. El tema de aislamiento pues es una de las cosas que ya habíamos hablado. Esto es inteligencia de fuentes abiertas. Este es un ejemplo simplemente de Google y de otras herramientas. Estas herramientas son gratuitas y son herramientas para hacer adquisición de fuentes abiertas. Lo delicado de estas herramientas es que ya se están vendiendo APIs para yo conectar un individuo, por ejemplo acá le meto solo tu nombre, tu correo, los datos que pueda conseguir de ti públicos, y este sistema monta una araña en internet 7x24, o sea 7 días a la semana, 24 horas al día, extractando información de todo lo que se mueve en las redes sobre usted. Esto es lo que hablábamos de inteligencia de fuentes abiertas. Ya es un programa oficial de gobierno, pero ustedes tienen un agravante y es que esto está en manos criminales también. ¿Qué están haciendo? Perfilando a la gente. Y ya hay herramientas que yo puedo integrar con esto para hacer secuestro automático a las sesiones de Facebook. Hay una forma en la que yo puedo, en una red inalámbrica como estas, modificar los paquetes que están en su computadora para secuestrar la galleta, el cookie y la sesión de internet que usted tenga para yo conectarme a su cuenta de Facebook sin usuario y clave. Simplemente creo una sesión en paralelo. Ya está la tecnología, es público. Fireship fue la primera extensión que salió Firefox para hacer eso, y ya hay herramientas de muy alto nivel, de tal forma que si yo cojo y conecto a alguien de Facebook, armo toda la red de conexión en 30 minutos. Bueno, como hablé, está Maltego, los motores de metabuscadores, bueno, un par de herramientas que recomiendo para esto. El tema de penetración test, que eso no vamos a hablar ahorita porque no hay tiempo, se los quedo viendo. Y con esto finalizo mi sesión. Lamento haberme extendido los otros 20 minutos. Muchas gracias. Para más bien dejar después de la intervención de Cedric abierto un espacio de preguntas. Mi nombre es Arián Velasco, yo soy abogado dedicado a los temas de tecnologías. Ahí va a quedar la presentación, presumo va a quedar colgada, entonces no me voy a detener mucho. Un poquito sobre la experiencia de nuestra firma. Y básicamente es que hablar de qué es la privacidad, el habeas data y la protección de datos personales. ¿Y por qué es importante hacer una distinción entre estos tres conceptos? Y es porque en Colombia, lamentablemente, los medios de comunicación han presentado de manera errada el alcance de lo que fue la ley 1266 del año 2008, que muchos recordarán que fue presentada como una ley de morosos. Esta ley viene a resolver algunos problemas alrededor de ese derecho al olvido, ¿cierto?, al que tienen derecho todos los ciudadanos cuando han incurrido en mora en el cumplimiento de sus obligaciones básicamente financieras. Lamentablemente fue una ley desastrosa, una ley perversa a mi modo de ver, y se pretendía que ante Europa nos convirtiéramos en un país seguro.
un país seguro para el tratamiento de los datos personales. Sin embargo, ¿qué sucedió? Que los europeos, al analizar la ley, dijeron, miren, esta norma no cumple con los mínimos que la Directiva 9546 establece a efectos de que Colombia sea un país seguro. ¿Esto en qué incidió? Recordarán ustedes, si nos vamos 8 años atrás, que el gobierno del señor presidente Uribe había dicho que íbamos a generar empleo a través del mercado de los call centers. No lo pudimos hacer. Un mercado natural que era el español no se pudo conquistar, resultado de que nosotros no éramos un país seguro. Y eso plantea desde la intimidad de la verdad y la protección de datos unas preocupaciones corporativas a nivel público y a nivel privado sobre lo que es el tratamiento de la información personal. ¿En qué estamos hoy? En un mundo interrelacionado. Y cuando hablaba Álvaro frente a la nube, pues me ahorró mencionar algo. Hoy en el mundo ya no es necesario hacer un embargo económico y acudir a las Naciones Unidas. ¿Qué se requiere? Solamente una orden del Ejecutivo a un gran data center y decirle desconecte este país y se acabó todo. Por eso, migrar a la nube no es únicamente una decisión que se debe basar en elementos económicos o en elementos tecnológicos. La inmadurez de la nube está en el componente jurídico. Entonces, en la medida en que estamos en un mundo interrelacionado, en un mundo globalizado, y donde hoy, como mencionaba Álvaro, ya no es la aplicación de normas nacionales, sino internacionales, determina que nuestras organizaciones lleguen y adopten una serie de estándares que permitan tener presencia en eso que se llama globalización. Y todo eso es que la sociedad de la información y del conocimiento. Entonces vamos a ver algunos problemas y por qué tiene relevancia. ¿Qué dijo el señor Zuckerberg? Dijo la privacidad ha muerto. ¿Qué trajo como consecuencia? Algunos, y esto tiene un elemento generacional, hoy los pelados dirán o no le darán trascendencia, quizás por el momento en el que se encuentran, a el tema de su derecho a la intimidad. Y de hecho, pues montan todo en Facebook. Sin embargo, para otros consideramos que sigue siendo un convencionalismo y una regla de comportamiento. ¿Qué ha pasado en los Estados Unidos? Que después del 11S, pues privilegió el derecho a la información frente al derecho a la intimidad. El año pasado y este año ya el Congreso de los Estados Unidos empieza a preocuparse por el derecho a la intimidad, recordando que también el derecho a la intimidad nació allá en 1890 con Warren y Brandeis. Y plantea una editorial del New York Times ese ejercicio de ponderación entre el derecho a la intimidad y el derecho a la información. Aquí el Congreso cuestiona a los sitios web sobre el uso de la información personal y Facebook es citado a dar información o a justificar cuál es el uso que da a los datos de las personas que tienen presencia. Europa, que tiene un desarrollo maduro en estos temas, pues permite a través de la autorregulación que las organizaciones que manejen servicios de geolocalización incorporen normas que les permitan establecer cómo van a proteger ese derecho a la intimidad a partir de la Directiva 9546. Hoy se está hablando de hacer una modificación y unos temas que quizás aquí no consideramos, no son tenidos en cuenta, y es por ejemplo la decisión de implementar cámaras de videovigilancia. Normalmente estas son decisiones que se toman por el jefe de seguridad física. Sin embargo, díganme cuántas organizaciones han hecho alguna reflexión sobre si hay una violación al ejercicio de la intimidad. Creo que ninguna, y por lo menos la que ha sido mi práctica profesional alrededor de seguridad de la información en temas de cumplimiento, así me lo demuestra. El director de seguridad física de una sociedad portuaria me mencionaba en algún momento que un estibador fue pillado por una cámara de videovigilancia sustrayendo material que estaba allí almacenado. La organización que hizo,
con base en lo que era la grabación, tomó una decisión de dar por terminado el contrato, argumentando, considerando que había justa causa. ¿Eso qué genera? Que no hay lugar a una indemnización en la relación laboral. El trabajador se fue y antes del vencimiento de la prescripción, a los 2 años, inició una acción argumentando que la terminación del contrato obedecía, se había dado de manera abrupta y no había justa causa, y en ese sentido no se le había pagado los derechos que le correspondían y se habían generado brazos caídos. ¿Qué piensan que decidió el juez en primera y segunda instancia? ¿Cuál era el argumento? ¿Cuál era el argumento para efectos de establecer si había justa causa o no justa causa? Los elementos de la defensa fue que las cámaras de videovigilancia habían invadido una esfera del trabajador que se llama intimidad y que él no había sido informado y que no había dado su consentimiento. Piensen, muchas de sus organizaciones, no solamente las cámaras de videovigilancia controlan el área privada, muchas controlan el área pública. Y yo pregunto, ¿el área pública será que puede ser controlada por los particulares o será esta una función de las autoridades, bien sea policía o cualquier otro órgano del Estado? ¿Por qué mencionaba el tema de Mark Zuckerberg cuando dijo que la privacidad había muerto? Porque el mercado cobra el mal uso de la información personal. Recientemente vimos que había perdido alrededor de 10 millones de usuarios en el estado de California. Y eso que pasa en Facebook puede pasar en nuestras organizaciones con el nuevo régimen. Hoy ya tenemos un ejemplo, lo que es la fuerza de las redes sociales. Hemos visto cómo los estudiantes tumbaron un proyecto de reforma a la ley de educación y muestra lo que puede experimentar las organizaciones desde el punto de vista del buen nombre. Esta mala ley, que era la 1266, traía unas sanciones de hasta 1.500 salarios mínimos y hoy, esto era un dato a marzo, la Superintendencia de Industria y Comercio ha impuesto multas por 1.900 millones de pesos. Esta ley establece sanciones de 1.500, la nueva establece sanciones de hasta 2.000 salarios mínimos mensuales vigentes, y esto es más de 1.000 millones de pesos. Es decir, si antes las organizaciones le tenían miedo a la DIAN, hoy el temor va a estar hacia la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, pero para entender qué son estos 3 derechos fundamentales, primero partamos de una definición muy sencilla de qué son datos personales para saber qué es lo que deben considerar las organizaciones al trazar políticas de cumplimiento, al trazar políticas frente al uso de la información personal. Dato personal es toda pieza de información que permite identificar a alguien o la haga identificable. Por eso mencionaba las cámaras de videovigilancia. ¿Qué pieza de información había allí? Una imagen, un rostro, una silueta, pero hay otros tipos de piezas de información como el tono de voz, aquellos que hacen llamada, el sector financiero graba la llamada para efectos de verificar una transacción, y allí miren el error que hay, lo dice que para la finalidad, que la finalidad es verificar la calidad del servicio. ¿Sí será realmente esa la finalidad? Y uno desde el punto de vista de la finalidad en el uso del dato puede tumbar una decisión. O puede una organización incurrir en una sanción. ¿Qué son datos personales sensibles? Es aquella información especialmente protegida de cada uno de nosotros. Datos de salud, datos que tienen que ver con las ideas políticas. Una organización tiene datos de sus empleados que tengan esta característica, es decir, de ideas políticas. O esto es un tema únicamente de los partidos. Todas las empresas tienen unos departamentos de recursos humanos y muchas de ellas tienen sindicatos. La afiliación a un sindicato de alguna manera determina claramente cuál es mi orientación política. Hay otros tipos de datos como la información relativa a las creencias religiosas, incluso
hay otro tipo de información importante que se recupera o que se obtiene en los procesos de gestión humana, en los procesos de selección, y es lo relacionado con las tendencias sexuales. Alguien ha hecho un proceso de selección en el cual le ponen a dibujar o le entregan una hoja en blanco y le dicen dibuje una figura humana. ¿Alguien conoce esa prueba? De esa prueba psicológica que se llama un McGovern se extraen tendencias sexuales. Y todo eso lo maneja la organización. Y muchas veces no lo hace directamente la organización, sino que lo terceriza. ¿Y dónde queda esa información? ¿Dónde queda el resultado del análisis del psicólogo o de la persona responsable del proceso? Entonces estos tres derechos tienen que ver con intimidad, el habeas data, que es el control de los ciudadanos respecto a esos datos que le da el acceso a conocer, actualizar, modificar, y ha dicho la Corte en Colombia a cancelar los datos personales. Y hoy toda una discusión internacional alrededor del derecho al olvido. Y la protección de datos personales. Si una organización o si nosotros capturamos información personal de terceros, tenemos la obligación de protegerlos. Y aquí hay que romper un paradigma, y es el que tienen hoy las organizaciones, que consiste en que bajo la creencia de que capturan datos personales pueden disponer de los mismos, y eso es un error mayúsculo. El único que puede disponer de un dato personal es cada ciudadano. De hecho, dentro de lo que es el derecho civil, constituye un atributo de la personalidad, algo que se llama el nombre, algo que nos identifica. Entonces, como organizaciones, preguntémonos si manejamos bases de datos y cuáles son las normas que regulan. Mi práctica, cuando hacemos análisis de cumplimiento de cara a que las organizaciones suban a estándares de 27001 o 27002, encontramos que incluso entidades certificadas en estas normas no tienen políticas específicas frente al tratamiento de datos personales. Aquí tenemos el artículo 15 y el artículo 20 de la Constitución: derecho a la intimidad, habeas data y protección de datos frente al derecho a la información. ¿Qué va a tener que hacer cada vez una organización que se enfrente a una reclamación? Hacer una ponderación o un juicio de proporcionalidad entre estos dos derechos. Este es el alcance de la ley 1266, el de la nueva ley, que ya va mucho más allá de lo que era este alcance, información comercial, crediticia, financiera y servicios, sino que aquí entra todo tipo de información personal. Pero en Colombia el tema se complicó, porque la ley 1273 del año 2009 establece, que llamada de delitos informáticos, establece como uno de los delitos la violación de datos personales, y vean los datos, los verbos rectores que están allí para tipificar una conducta: obtener, compilar, sustraer, ofrecer, vender, intercambiar, enviar, comprar, interceptar, divulgar, modificar, emplear códigos personales. ¿Sin qué? Sin autorización. El simple acceso abusivo a un sistema de información o algo más básico como una cuenta de correo electrónico puede materializar este tipo de delitos. En tal sentido, la cesión, el compartir bases de datos, implica una conducta reprimida por el Estado desde la perspectiva penal. ¿Qué dijo en particular? Bueno, este es el marco normativo. Colombia, si bien tiene unas normas legales de reciente creación, podemos decir que el desarrollo jurisprudencial en Colombia desde el año 91 no tiene nada que envidiarle a Europa en el alcance y la interpretación que la Corte Constitucional ha hecho sobre estos derechos fundamentales, y que necesariamente van a constituir fuentes de información a la hora de la aplicación de la ley por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Qué estableció puntualmente la ley en Colombia? Deja de lado las definiciones que traía la 1266, que quedan vigentes, pero aquí hace algo sencillo: es acoger los conceptos de responsable y encargado del tratamiento de datos, estableciendo que ambos son solidarios. ¿Quién es responsable? El que captura el dato. ¿Quién es encargado? El que lo trata. Sin embargo, ustedes recordarán algunos que tengan contacto con la 1266, allí tiene otra serie de definiciones, muchas de las cuales son difíciles de entender.
establece cuáles son los principios rectores, los colombianos, que debíamos hacer las cosas sencillas, como hicieron los argentinos hace unos 4 o 5 años cuando adoptaron la normativa europea. Le cambiamos los nombres a los principios, incluso a los mismos que ha desarrollado la Corte Constitucional. Y el principio rector en el tratamiento de datos, que se llama consentimiento, no lo van a encontrar ustedes en nuestra ley con ese nombre. Se le llama principio de libertad, cuando lo sencillo, lo que ha sido reconocido en la doctrina y en la jurisprudencia es consentimiento, y un consentimiento informado para el tratamiento de información personal. Viene una definición de datos sensibles. Habla la ley de los derechos de los titulares, y ese derecho de los titulares va a conocer, actualizar, rectificar. En algunos casos habrá que ver, de acuerdo a la importancia del dato y a los intereses que están allí, si procede la cancelación del dato. Se establecen los deberes y las responsabilidades de los actores que intervienen en el tratamiento de datos. Se establece como autoridad de control a la Superintendencia de Industria y Comercio. Y esto es un tema que yo creo que va a cambiar en el tiempo. ¿Por qué? Porque la tendencia internacional y lo que permite que la ley efectivamente se aplique es que el órgano de vigilancia y control sea un órgano autónomo, ¿sí? Como es en Europa, cada país tiene su agencia de protección de datos. En Colombia no, lo sometieron a un órgano del Ejecutivo. Y hemos visto desde el punto de vista del derecho a la competencia cuántos superintendentes han salido por no querer acceder a las presiones de los grupos de interés. Y esto es una problemática que de alguna manera no nos da una categoría plena de país seguro en materia de tratamientos de datos. Se establece un régimen para el procedimiento para imponer sanciones, y allí las sanciones, menciono, son de hasta 2.000 salarios mínimos y unas sanciones mayores desde el punto de vista de la continuidad del negocio, desde la vida corporativa, es la suspensión de una base de datos o el cierre definitivo. Y frente a los datos sensibles dice que el uso de información personal de carácter sensible sin autorización de sus titulares no pasa por la suspensión, sino por el cierre automático. Y ha dicho la Corte que los perfiles de consumo y los hábitos de comportamiento en Colombia tienen el carácter de datos sensibles. Entonces imaginemos todo lo que es los procesos de minería de datos que hacen el sector comercial en Colombia. Se crea un registro nacional de bases de datos. Todos los que tengan una base de datos que esté sometida a este régimen la van a tener que registrar en Colombia ante la superintendencia. Y adicionalmente hay un elemento fundamental como una de las obligaciones de los responsables y los encargados, es que cualquier sospecha de fuga de información o pérdida de información personal debe ser anunciada a la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Para qué? Para que los ciudadanos cuyos datos estén comprometidos puedan tomar medidas de protección. ¿Esto qué es en Colombia? Lo que sucedió en Facebook. En Sony, cuando se perdieron los datos de 77 millones de usuarios. No fue un tema de responsabilidad social empresarial de Sony. Es la aplicación de una obligación legal de denunciar qué información personal está comprometida, y desde allí pues vendrán todos unos temas de análisis forense a efectos de determinar cómo se dio y establecer las sanciones aplicables. Y el tema de la transferencia internacional de datos tiene que ver con la nube. Aquellas empresas que lleven los datos de los ciudadanos colombianos o de extranjeros que se le hayan entregado en territorio colombiano a data centers ubicados en el exterior, están haciendo una transferencia internacional de datos. Y aquí esto plantea unas reflexiones y unos cuidados a tener en cuenta cuando se contrata proyectos de nube, porque normalmente estos son contratos vagos en su alcance y vagos también en las obligaciones que asumen los proveedores, no solamente frente a la disposición de una infraestructura y la gestión de la infraestructura, sino cómo se va a hacer la gestión de la seguridad de la información. Esto de una manera muy breve,
una presentación del panorama en Colombia. Entonces seguimos con Cedric y luego sí abrimos como un espacio de preguntas sobre lo que es protección de datos personales, lo que tiene que ver con análisis forense y los cuidados que tienen que tener organizaciones, por ejemplo, cuando empiezan a implementar herramientas de DLP altamente invasivas, cuya información puede no servir de nada si la organización no tiene una política de protección de datos personales. Porque ahí lo que tienen que hacer es lo que siguen haciendo hoy muchas organizaciones frente a la certeza que tienen de que un empleado o que un proveedor o que X persona dentro de la organización está permitiendo la fuga o está participando en casos de espionaje. ¿Qué es qué? Despedirlo con indemnización. Y en la medida que nuestras empresas van a la bolsa, sí será que un inversionista, cuando ve 500 millones o 2.000 millones en rojo, que no fueron a sus bolsillos, sino que fueron al de un trabajador que incurrió en una conducta delictiva, se aguanta el viaje de estar indemnizando a aquellos que participen en la fuga de la información, además del precedente que esto constituye. Entonces, escuchemos a Cedric. Gracias por su paciencia. Quisiera primero que todo saber qué hacen, en qué industria trabajan para modificar mi presentación según el caso. ¿Quién trabaja en empresas privadas? ¿En empresas públicas o el gobierno? ¿Quién trabaja en otro tipo de sector? Como sector académico, supongo. Listo, ok. ¿Y alguien trabaja para una fuerza policial, el ejército? ¿No? Ok, perfecto. Bueno, les voy a hablar del posicionamiento de la ley colombiana dentro del paisaje global de leyes de protección de datos. No voy a hablar más de 15 minutos. Si ustedes tienen preguntas después, lo que es probablemente la parte más interesante de la conferencia, la pueden hacer y les doy la bienvenida para que lo hagan a Rean, a Álvaro y a mí. La primera cosa que quisiera decir es explicar la relación entre la presentación de Álvaro y la presentación de Ariane y la mía. Ariane nos presentó muchos casos dentro de los que se ven que hay riesgos, que hay ataques informáticos que ponen en peligro datos personales, que sea para fines de ciberguerra, fines políticas o fines comerciales para sacar, para conseguir secretos industriales. La ley de protección de datos no tiene el fin de proteger los datos de la empresa, tiene el propósito de proteger el dato del titular del dato, o sea, el consumidor, el usuario del Internet, el internauta. Es el fin más importante de la ley, no es de proteger los datos de la empresa. El titular, la persona protegida en esta ley es el consumidor, es el internauta, no es la empresa. Hay unas excepciones, por ejemplo en Uruguay son titulares de derechos de protección de datos empresas, personas morales, pero en la mayoría de las regulaciones, las leyes en el mundo, solo son las personas físicas que benefician de este derecho. Yo veo dos dificultades mayores en el caso colombiano. Es lo que viene ahora, la implementación de la ley.
En inglés uno habla de devil, the devil is in the details. El diablo, la dificultad crucial viene en los detalles. Entonces es ahora que dos ministerios en Colombia están redactando la regulación que implementan la ley. Es la parte más difícil. Y la voy a abordar de mi punto de vista, porque he trabajado 1 año y medio en Colombia con 2 o 3 estudios de casos. La segunda parte difícil en Colombia va a ser el cumplimiento con la ley de parte de empresas privadas y su aplicación por la autoridad de protección de datos, la Superintendencia de la Industria y del Comercio. Quería hablar de todo esto, no tendré mucho tiempo, entonces me voy a enfocar en la parte perspectiva microjurídica. Hacer unos comentarios sobre la manera con la que yo veo el sistema desde el punto de vista exterior. Quería hablar después del punto de vista macrojurídica, es ver la ley, comparando la ley colombiana y lo que viene con otras legislaciones. Entonces no voy a hablar mucho de esto, pero si ustedes tienen su nombre registrado, les voy a mandar el vínculo donde podrán conseguir todo el contenido de la presentación. También no voy a tener mucho tiempo de hablar de los desarrollos nuevos, tendencias legislativas y de políticas públicas que en el mundo son relevantes para Colombia y ni de las consecuencias para el futuro marco regulatorio de protección de datos en Colombia, pero creo que voy a poder pasar un poco de tiempo en las recomendaciones que daría a empresas colombianas. Entonces, ahora voy a hablar de 4 casos que veo como muy importante cuando se va a tratar de cumplir, cuando una empresa aquí va a tratar de cumplir con la ley que todavía no existe, sino que es una futura ley, porque se tiene que esperar la sentencia de la Corte Constitucional que la aprueba. La primera parte, el primer estudio de caso es el tema de la confianza. Lo que me ha sorprendido cuando viví en Colombia es la falta inmensa de confianza que existe entre las personas, los internautas, los compradores, los clientes y las empresas. No sé si usted se ha dado cuenta de que, por ejemplo, en librerías los libros vienen empacados. Es algo que me ha sorprendido porque no lo he visto en ningún otro país. Y he estado pensando por qué es el caso. Estaba hablando en Dallas hace un par de semanas de esto y para mí mostraba que era una falta de confianza, mostraba una falta de confianza. Un abogado colombiano después me dijo que había un acuerdo entre las librerías y los editores de empacar los libros para evitar la piratería o reducirla por lo menos. De todo modo, para mí muestra que si uno tiene que empacar libros para tratar de reducir la piratería, pues uno va probablemente a disminuir el nivel de venta y va a tener un efecto más negativo en el nivel de venta que realmente ayudar a frenar la piratería. Entonces, las preguntas que me hago son, ¿qué va a ser el impacto de esta falta de confianza en la manera con la que la ley se va a cumplir? Uno podría decir pues que empresas, si tienen que cumplir con la ley que protege más los datos, va a dar más incentivos a los consumidores, a sus clientes para comprar, porque sabrán que sus datos están en buenas manos.
Otro estudio de caso que me parece muy interesante es el requisito en muchas transacciones privadas de autenticarse, y no solo con firmas, sino con el número de cédula, número de teléfono, y también autentificación con aspectos biométricos, huellas digitales, fotos digitales biométricas. Es algo que es bastante raro en otros países, a menos de que, por ejemplo, uno viaje para Estados Unidos como extranjero, uno tiene que dar sus 5 huellas digitales. Pero aquí me he enfrentado a muchos casos en los que jamás se pediría este tipo de datos para firmar un contrato de arrendamiento, para mandar un paquete al extranjero, para cambiar dinero, etcétera, etcétera. Entonces acá vienen varios problemas. El primero es que esta información es muy sensible y la ley colombiana especifica que el tratamiento de datos sensibles es restricto, no se puede hacer a menos de que uno esté bien informado y dé su consentimiento previo. Y son datos que van a tener que ser protegidas de manera mucho más alta que otros tipos de datos. Dentro de la ley hay un principio de seguridad que prescribe que las empresas tienen que proteger sus datos, tienen que implementar medidas de seguridad para asegurar que los datos que están en sus bases de datos no van a ser hackeadas, no van a ser diseminadas a otras personas, no van a que personas, solo personas con la adecuada autorización podrán tener acceso a esos datos. Y en el caso de datos sensibles como huellas digitales, como datos biométricos, las medidas de seguridad van a ser mucho más altas. Entonces, en concreto, ¿cómo se va a hacer? Si en muchos casos de transacciones comerciales uno tiene que dar sus huellas, ¿cómo va a ser protegida este tipo de datos sensible? También se recopilan datos biométricos por razones de seguridad. Cuando uno ingresa a un edificio, uno tiene que dar su foto, la entidad, por ejemplo, esta universidad toma una foto, esta foto es probablemente digital y uno podría pensar, pues, ¿cómo se va a usar? Hay una política de privacidad dentro de la universidad que establece las maneras con las que estos datos van a ser almacenadas, recopiladas, de pronto si se van a vender a otra entidad, por cuáles razones. Todo esto, según la ley, será una obligación para las empresas. Y un caso en Medellín es el caso de la tarjeta de transporte RFID, o sea, Radio Frequency Identification Technology. Dentro de esta tarjeta, la tarjeta cívica, hay un chip que permite establecer un contacto con varios puestos, no sé cómo se llama en español, que recopilan la información. También, cuando estuve acá en Medellín hace un año, pregunté en la estación central a la administración si tenía una política de privacidad, qué hacían con esos datos, y no me pudieron dar nada. La ley, cuando se aplica, pues el Metro de Medellín necesitará tener una idea bien precisa de lo que hacen con esos datos. También no se especifica que hay, o no se publica, no se promociona de manera muy obvia, que es posible tener una tarjeta totalmente anónima. No es muy claro, solo se hace la promoción de la tarjeta individualizada cuando uno entrega sus datos personales.
Esta es un mapa actualizada de las leyes de protección de datos en el mundo. En azul son las leyes, son los países que tienen una ley comprensiva de protección de datos. En rojo los países que están trabajando en esa ley y en amarillo, blanco, los países donde no hay ningún tipo de protección. Como pueden ver, Estados Unidos no tiene ninguna ley que sea comprensiva en tema de protección de datos. Desafortunadamente no puedo hablar mucho de esto. Quería revisar el caso de México, de Argentina, de Uruguay. Son países que tienen un régimen de protección de datos que es comprensivo, pero que difieren algunos aspectos con la ley colombiana. Hay dos aspectos sobre los que quisiera hablar un poco más. Es el tema de la protección adecuada. En Europa, la directiva europea que rige la materia impide que datos proveniendo de Europa sea transferida a otros países, a países terceros, a menos de que se hayan concluido con contratos específicos para las transacciones, para las transferencias de datos, y bien de varias formas. Pueden ser cláusulas estándares contractuales, pueden ser lo que existe entre Estados Unidos y la Unión Europea, que se llama Safe Harbor, un acuerdo comercial de cómo se van a regir las transferencias entre ambos países. En Colombia, con esta nueva ley ya se está dando paso a que en un par de años Colombia pueda tener este, digamos, sello de protección adecuada. Lo que va a permitir es incrementar de manera muy alta el número de transacciones, de transferencias de datos personales de empresas ubicadas en la Unión Europea y empresas en Colombia. Como lo pueden ver acá, Argentina, por tener una legislación que ha recibido este sello de protección adecuada, tiene muchas más transferencias entre la Unión Europea y Argentina que otros países. Acá, por ejemplo, hay en Colombia entre 4 y 22 transferencias por año, y en el caso de Argentina 378. Hay muchos más, pero son todas las transacciones que han sido efectuadas de manera oficial. Voy a hablar del Perú, podemos hablar después si ustedes quieren. Yo voy a hablar rápido de lo que está ocurriendo en la Unión Europea, que tiene ahora impacto sobre la manera con la que se está reglamentando, legislando, regulando en Colombia. La directiva de protección de datos, la directiva general que rige la materia, está siendo revisada y la legislación colombiana todavía sigue el modelo anterior de lo que es todavía la directiva, pero no el modelo por venir. En la propuesta de revisión de directiva que va a salir en enero, todavía ya hay unos casos, unas cosas que están conocidas. Por ejemplo, la ley se va a aplicar. Antes se aplicaba en todos los casos en los que había un servidor, una empresa que tenía un servidor ubicado en la Unión Europea. Pero no solo en este caso, también se aplicaba en casos en que empresas en el exterior de la Unión Europea tenían un servidor en Europa o tenían unas medidas técnicas
por ejemplo, cookies que estaban descargadas en el computador de la persona. Obviamente es muy difícil hacer cumplir la ley cuando se trata de empresas que no tienen ninguna presencia en la Unión Europea. Con la revisión de la Directiva de Protección de Datos, este concepto va a cambiar. La ley se va a aplicar en cualquier caso en que una empresa en el exterior de la Unión Europea enfoca su negocio hacia la Unión Europea. En el caso colombiano es muy claro. El legislador quiso evitar cualquier tipo de problema. Y dice que la ley se va a aplicar solo en el caso de que una empresa colombiana u otra está establecida en Colombia. En el resto de los casos, la ley no se va a aplicar. Así que todas las empresas en el exterior que tienen una presencia en la web, que enfocan su mercado, sus promociones hacia personas en Colombia, pues no van a tener ningún tipo de problema. También el tema de la geolocalización es muy importante en la revisión de la directiva. Probablemente unos tipos de datos de geolocalización van a ser consideradas como datos personales sensibles. Y la legislación colombiana no habla del caso, tiene una cláusula que es bastante similar a la cláusula actual en la Directiva de Protección de Datos, sino lo que tiene más de lo que tiene la Directiva Europea es una cláusula sobre la protección de los niños, niñas y adolescentes. Lo que viene directamente que es una consecuencia del trabajo de la Red Iberoamericana de Protección de Datos y de varios grupos de expertos. Lo que es más importante en el caso colombiano es que la influencia estadounidense es muy presente. No al nivel legislativo, la ley parece como una gota de agua a la legislación española, pero en la manera con la que se va a aplicar. El gobierno ahora tiene un discurso que favorece la promoción de regulaciones, primero de autorregulaciones y de regulaciones por sector, lo que es una visión de la protección de datos que es bastante similar a la visión estadounidense. O sea que tenemos una ley colombiana que sigue el modelo europeo, pero en la manera en la que se va a aplicar sigue el modelo estadounidense. Las recomendaciones que tendría para empresas colombianas, pero son generalizaciones, sería de que sí va a ser bueno seguir las regulaciones, que no tiene que ser considerado como un costo. Al contrario, la legislación de Europa de protección de datos se hizo más que todo no para menos para proteger a los titulares de datos que para promocionar la circulación de datos, pero dentro de la Unión Europea. También pienso que la protección de datos va a incrementar el nivel de seguridad dentro de las empresas, va a forzar a las empresas a revisar la manera con la que manejan datos. Y los datos más sensibles pues, van a tener que ser protegidas mucho más que otras. Si una empresa colombiana hace negocio en Colombia, pienso que se tendrá que trabajar en el aspecto de la transparencia y la confianza, lo que va a tomar mucho tiempo, probablemente décadas. Una transparencia sobre lo que hace con los datos, los propósitos para los que está recopilando los datos personales de sus clientes y también para dar confianza en sus clientes, que creo va a ser reciprocada
que los clientes, sabiendo que la empresa hace un esfuerzo en la manera con la que trata sus datos, va a tener una mejor imagen sobre la reputación del negocio de sus productos y servicios. Para empresas colombianas que hacen negocio fuera de Colombia, creo que sería una buena idea promover la idea en el gobierno de obtener esa protección adecuada de parte de la Comisión Europea, lo que va a incrementar el nivel de negocio entre la Unión Europea y empresas colombianas. Y para terminar, les tengo que avisar de una nueva publicación que se llama un guía sobre privacidad y protección de datos para hispanohablantes, que es el resultado del trabajo que con colegas hice hace un par de años en revisar el estado de la privacidad en 75 países en el mundo, y tuvimos la idea, el grupo Privacy International y una universidad en Hungría, de traducir el contenido más relevante para la región latinoamericana de esa publicación, agregándole también la publicación del 2010 sobre privacidad y derechos humanos en Europa. Entonces la tienen disponible en esos sitios, en el sitio privacyinternational.org y en un par de días en el blog. Si ustedes tienen cualquier pregunta, estoy dispuesto a contestarlas, y muchas gracias por su paciencia.